Good morning. Muy buenos días. Happy Sabbath. Feliz sábado. It's a pleasure to be able to bring another message to you today. Es un placer poder traerles otro mensaje hoy. And I would like to extend a special welcome to those who may be watching online. Y me gustaría darle una bienvenida especial a los que están viendo en línea. And I would ask a special blessing on anyone who would choose to watch the recording of this message at another time. Y también pido una bendición especial por cualquier otra persona que mirará este mensaje en cualquier otro tiempo en el futuro. You will notice that the slides for my message have a green background. Notarán que mis diapositivas de la presentación tienen un fondo verde. And green is symbolic for our faith in God and in His Word. Y el verde es simbólico de nuestra fe en Dios y de su obra. And the slides also have a faint blue border. Y de su palabra. Y tiene un borde azul también. And we recall in the Bible the children of Israel were instructed by God to put a blue fringe around the borders of their garments. Y recordamos que en la Biblia se dice de que a los israelitas se le había mandado a poner un borde azul en sus vestimentas. And the blue fringe was to be a constant reminder to them of their need to keep God's 10 commandments. Y eso era para hacer un recordatorio permanente de recordarle la necesidad de guardar los 10 mandamientos de Dios. So my slides have a faint blue border around them to remind us to keep God's 10 commandments. Así que mis diapositivas, en mi presentación tienen ese borde azul que es para recordarnos de la obediencia a los 10 mandamientos. My message today is titled, The First Lie, Mi Ye mensaje- shall not surely die. Mi mensaje de hoy se titula La primera mentira. Ciertamente no moriréis. And this will be part one of a two-part series. Y este será la primera parte de un sermón de 2 partes. My message today will liberally borrow thoughts from my favorite book, which I hope you know by now, is the Holy Bible. Mi mensaje de hoy tomará libremente pensamientos de mi libro, lo cual ya deberían de saber que es la Santa Biblia. And also thoughts from my second favorite book, The Great Controversy. Y de mi segundo libro favorito, La Gran Controversia. And we have multiple copies of this book available downstairs. And if you have not yet received your copy, please ask for one after this service, and we'll be happy to provide you with one. Tenemos muchas copias allá abajo, y si usted todavía no ha agarrado la suya, por favor, pregúntenos y nosotros le daremos una. And we have the books available in both English and Spanish. Y tenemos ese libro disponible en español e inglés. The key verse for my message is found in Genesis chapter 3, verse 4. Mi verso clave se encuentra en Génesis 3, verso 4. Which reads, And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. Lo que nos dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. From the very beginning of the history of mankind, Satan began his efforts to deceive the human race. Desde el mismo comienzo de la historia de la humanidad, Satanás comenzó sus esfuerzos para engañar a la raza humana. Satan, who had incited many angels to rebel against God in heaven, desired to have mankind Satanás, que había incitado a muchos ángeles a rebelarse contra Dios en el cielo, deseaba tener a la humanidad unite with him in his warfare against the government of God. unida a él en su guerra contra el gobierno de Dios. Adam and Eve had been perfectly happy to obey the law of God, and this fact was a constant testimony Adán y Eva habían estado perfectamente felices de obedecer la ley de Dios y este hecho era un testimonio constante against the claim which Satan had urged in heaven, contra la reclamación de Satanás que había instado en el cielo, that God's law was oppressive and opposed to the good of his creatures. que la ley de Dios era opresiva y opuesta al bien de sus criaturas. Furthermore, Satan was envious of the beautiful home God had prepared for Adam and Eve. Además, Satanás envidiaba la hermosa casa que Dios había preparado para Adán y Eva. Satan was determined to cause the fall of Adam and Eve
and believed that by separating them from God, Satanás estaba decidido a causar la caída de Adán y Eva y creía que separándolos de Dios he could bring them under his own power and gain possession of the earth. podría someterlos a su propio poder y tomar posesión de la tierra. And here establish his kingdom in opposition to God. Y así establecer aquí su reino en oposición a Dios. If Satan had revealed himself in his true character, he would have been rejected at once. Si Satanás se hubiera revelado en su verdadero carácter, habría sido rechazado de inmediato, For Adam and Eve had been warned against this dangerous foe. pues Adán y Eva habían sido advertidos contra este enemigo peligroso. But he worked by concealing his purpose to accomplish his objective. Pero trabajó ocultando su propósito para lograr su objetivo. For Adam and Eve had been warned against this dangerous foe, Pues Adán y Eva habían sido advertidos contra este enemigo peligroso, employing as his helper the serpent, then a creature of fascinating appearance, empleando como su ayudante a la serpiente, entonces una criatura de apariencia fascinante. and we are told in the spirit of prophecy that at this time the serpent actually had wings and could fly. Y se nos dice en el espíritu de profecía de que en este tiempo la serpiente tenía alas y que podía volar. And he spoke to Eve in Genesis chapter 3 verse 1, and he asked her, Y habló con Eva en Génesis 3:1 y le preguntó, "Hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?" ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Had Eve refrained from entering into an argument with the tempter, she would have been safe. Si Eva hubiera abstenido de discutir con el tentador, habría estado a salvo. But instead, she fell victim to his wiles. Pero en cambio cayó víctima de sus artimañas. Similarly, today, many are still overcome by Satan's lies. De manera similar, hoy en día muchos siguen siendo abrumados por las mentiras de Satanás. They doubt and argue concerning the requirements of God, and instead of obeying the divine, Dudan y discuten sobre los requisitos de Dios y en lugar de obedecer lo divino, instead of obeying the divine commands, they accept human theories, which are the devices of Satan. en vez de obedecer los mandatos divinos, aceptan teorías humanas que son los artilugios de Satanás. Genesis chapter 3, verses 2 through 5 continues. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. Génesis 3, de 2 al 5 continúa. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, Ye shall not eat of it, neither shall you touch it, lest ye die. no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die, Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos. and ye shall be as gods, knowing good and evil. Y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Satan, in the form of the serpent, declared that Adam and Eve would become like God. Satanás, en forma de serpiente, declaró que Adán y Eva se convertirían en Dios, como Dios, possessing greater wisdom than before, and being capable of a higher state of existence. poseyendo mayor sabiduría que antes y siendo capaz de un estado superior de existencia. Eve yielded to his temptation, and through her influence, Adam was also led into sin. Eva cedió a su tentación y por su influencia, Adán también fue llevado al pecado. They accepted the words of the serpent over God's word, believing God did not mean what he said, Aceptaron las palabras de la serpiente sobre las palabras de Dios, creyendo que Dios no decía lo que decía. They distrusted their Creator and imagined that he was restricting their liberty and that they might, Desconfiaban de su creador e imaginaban que él les estaba restringiendo la libertad y que ellos podrían hacerlo.
they might obtain greater wisdom and advantage by transgressing his law. y que ellos podían obtener gran sabiduría y ventaja transgrediendo su ley. But what did Adam, after his sin, find to be the meaning of the words of God in Genesis chapter 2, verse 17? Pero, ¿qué encontró Adán después de su pecado, que era el significado de las palabras de Dios en Génesis 2:17? In the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Did he find them to mean as Satan had led him to believe? ¿Los consideraba significados como Satanás les había hecho creer? That he was to be ushered into a more exalted state of existence? ¿Que iba a ser conducido a un estado de existencia más exaltado? If so, there was great good to be gained by transgression, but Adam did not find this to be the meaning. Si era así, había mucho bien que ganar con la transgresión, pero Adán no encontró este significado. Of the divine sentence, as God declared the penalty for his sin in Genesis chapter 3, verse 19. Significado de la sentencia divina, como Dios declaró la pena por su pecado en Génesis 3:19. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it wast thou taken, Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fueses tomado, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. pues polvo eres y al polvo volverás. The words of Satan in Genesis chapter 3, verse 5, your eyes shall be opened, prove to be true in this sense only. Las palabras de Satanás en Génesis 3:5 serán abiertos vuestros ojos, resultaron ser ciertas solo en este sentido. After Adam and Eve had disobeyed God, their eyes were opened to understand the consequences of Después de que Adán y Eva desobedecieran a Dios, sus ojos se abrieron para comprender las consecuencias de their sin, and they did know evil, and they tasted the bitter fruit of transgression. consecuencias de su pecado y conocían el mal y probaron el fruto amargo de la transgresión. In the midst of Eden grew the tree of life, whose fruit had the power of perpetuating life. En medio del Edén creció el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Had Adam and Eve remained obedient to God, Si Adán y Eva hubieran permanecido obedientes a Dios, they would have continued to enjoy free access to this tree and would have lived forever. habrían seguido disfrutando de acceso libre a este árbol y habrían vivido para siempre. But when they sinned, they were cut off from partaking of the tree of life and became subject to death. Pero cuando pecaban, se les cortaba la posibilidad de participar en el árbol de la vida y se convertían en súbditos de la muerte. The divine sentence in Genesis 3:19, for dust thou art, and unto dust shalt thou return, La sentencia divina en Génesis 3:19, pues polvo eres y al polvo volverás, pointed to the eventual end of their lives. señalaba el final eventual de sus vidas. Thus, immortality, which was promised to man on condition of obedience, Así, la inmortalidad que se prometió al hombre en condición de obediencia had been forfeited by their transgression of God's commandment. había sido perdidos por su transgresión del mandamiento de Dios. There could have been no hope for the fallen race had not God, by the sacrifice of his only Son, No podría haber habido esperanza para la raza caída si Dios, por el sacrificio de su Hijo amado, brought immortality within their reach. trajera la inmortalidad a su alcance. Romans 5:12 says, wherefore, as by one man sin entered into the world, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. However, fortunately, 2 Timothy chapter 1 verse 10 says, but is now made manifest by the appearing of our Savior.
Sin embargo, afortunadamente, según de Timoteo 1:10 dice, ahora es manifestado por la aparición de nuestro Salvador. Our Savior Jesus Christ, who hath abolished death, Nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte and hath brought life and immortality to light through the gospel. y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Only through Jesus can immortality be obtained. Jesus said in John chapter 3, verse 36, He that believeth on the Son Solo a través de Jesús se puede obtener la inmortalidad. Jesús dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Every man may come into possession of this priceless blessing of eternal life if he will comply with Todo hombre puede poseer esta bendición invaluable de la vida eterna si cumple the conditions in Romans chapter 2, verse 7. To them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor, las condiciones en Romanos 2:7, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra and immortality, will receive eternal life. e inmortalidad, recibirá vida eterna. The only one who promised Adam life in disobedience was the great deceiver, Satan. El único que prometió vida en desobediencia fue el gran engañador, Satanás. And the declaration of Satan to Eve in Genesis chapter 3, verse 4, Ye shall not surely die, Y la declaración de Satanás a Eva en Génesis 3:4, ciertamente no moriréis, was the first false sermon ever preached upon the immortality of the soul. fue el primer falso sermón predicado sobre la inmortalidad del alma. This false declaration, Ye shall not surely die, resting solely upon the authority of Satan, Esta falsa declaración, ciertamente no moriréis, basada únicamente en la autoridad de Satanás, is echoed from many pulpits and is received today by the majority of mankind. se repite desde muchos púlpitos y hoy es recibida por la mayoría de la humanidad, As readily as it was received by Adam and Eve. tan fácilmente como la recibieron Adán y Eva. The divine sentence found in Ezekiel chapter 18, verse 20, The soul that sinneth, it shall die, is made by false preachers. La sentencia divina que se encuentra en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá, es dictada por falsos predicadores, By false preachers to mean the soul that sinneth, it shall not die, but shall live eternally, if not in heaven with the righteous, por los predicadores para decir, el alma que pecare no morirá, sino que vivirá eternamente, sino en el cielo con los justos. then in hell with the wicked, where they will be kept alive forever, but in torment. O luego al infierno con los malvados, donde serán mantenidos vivos para siempre, pero en tormento. We cannot help but wonder at the strange infatuation which renders men so accepting. No podemos evitar maravillarnos por la extraña fascinación que hacen que los hombres sean tan aceptantes Of the words of Satan and so unbelieving of the words of God. de las palabras de Satanás y tan incrédulos a las palabras de Dios. Had mankind, after Adam's fall, been allowed free access to the tree of life, we would all live forever. Si la humanidad tras la caída de Adán hubiera tenido acceso libre al árbol de la vida, todos viviríamos para siempre. But this was not allowed, as stated in Genesis chapter 3, verse 24. So he drove out the man. Pero esto no estaba permitido, como se dice en Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre And he placed at the east of the Garden of Eden cherubims, y puso al oriente del huerto del Edén querubines and a flaming sword, which turned every way to keep the way of the tree of life. y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. As such, no one since Adam and Eve has been permitted to pass that barrier.
Por ello, nadie desde Adán y Eva ha podido cruzar esa barrera and partake of the life-giving fruit from the tree of life. y participar del fruto vital del árbol de la vida. Therefore, there is not an immortal sinner. Por lo tanto, no hay un pecador inmortal. But after the fall, Satan encouraged his angels to make a special effort to convince mankind to believe in Pero tras la caída, Satanás animó a sus ángeles a hacer un esfuerzo especial para convencer a la humanidad de creer en man's natural immortality, and as such the sinner would not surely die. la inmortalidad natural del hombre, y como tal, el pecador no moriría seguramente, But would rather live forever in eternal misery. pero preferiría vivir para siempre en una miseria eterna. Satan represents God as a revengeful tyrant, declaring that he plunges into hell all those Satanás representa a Dios como un tirano vengativo, declarando que él se sumerge en el infierno a todos esos who do not please him, and causes them ever to feel his wrath, and that while they suffer unutterable anguish, que no le agradan y les hace sentir su ira, y que mientras sufren una angustia indescriptible and writhe in the eternal flames, their Creator looks down upon them y se tuercen en las llamas eternas, su creador los mira desde arriba in their punishment with satisfaction. y a su castigo con satisfacción. Thus, Satan tries to clothe the Creator and benefactor of mankind with his own attributes. Así, Satanás intenta vestir al creador y benefactor de la humanidad con sus propios atributos. Cruelty is satanic. God is love. And all that he created was pure, holy, and lovely. La crueldad es satánica, Dios es amor y todo lo que creó fue puro, santo y hermoso. Until sin was brought in by Satan, the first great liar. Hasta que el pecado fue traído por Satanás, el primer gran mentiroso. Satan is the enemy who tempts man to sin and then destroys him if he can. Satanás es el enemigo que tienta al hombre a pecar y luego lo destruye si puede. And when he has made sure of his victim's sinfulness, he exalts in their ruin that he has wrought. Y cuando se ha asegurado de la pecaminosidad de su víctima, se regocija en la ruina que él mismo ha causado. If permitted, he would sweep the entire human race into his net. Si se le permitiera, barrería a toda la raza humana en su red. Were it not for the intervention of divine power, not one son or daughter of Adam would escape. De no ser por la intervención del poder divino, ni un solo hijo o hija de Adán escaparía. Satan is seeking to overcome us today, as he overcame our first parents, by shaking their confidence, Satanás busca vencernos hoy, como venció a nuestros primeros padres, sacudiendo su confianza in their Creator and leading them to doubt the wisdom of his government and the justice of his laws. en su creador y llevándolos a dudar de la sabiduría de su gobierno y de la justicia de sus leyes. Satan and his emissaries represent God as even worse than themselves to justify their own rebellion. Satanás y sus emisarios representan a Dios como incluso peor que ellos para justificar su propia rebelión. The great deceiver endeavors to shift his own horrible cruelty of character upon our Heavenly Father. El gran engañador intenta trasladar su propia crueldad horrible de carácter a nuestro Padre Celestial, that he may cause himself to appear as one greatly wronged by his expulsion from heaven. para que pueda parecer alguien gravemente agraviado por su expulsión del cielo, Because he would not submit to so unjust a governor. porque no se sometería a un gobernador tan injusto. He presents before the world the liberty they may enjoy under his do what is right in your own eyes. Presenta al mundo la libertad de que pueden disfrutar bajo su haz lo correcto a tus propios ojos. Method of government in contrast with the bondage imposed by the stern commandments of God.
tus propios ojos al método de gobierno, en contraste con la esclavitud impuesta por los duros mandamientos de Dios. Thus he succeeds in luring innumerable souls away from their allegiance to God. Así logra atraer a innumerables almas lejos de su lealtad a Dios. How repugnant to every emotion of love and mercy, and even to our sense of justice, is the doctrine that Qué repugnante es para toda emoción de amor y misericordia e incluso para nuestro sentido de la justicia, la doctrina de que God will take pleasure in the wicked dead being tormented with fire and brimstone in an eternally burning hell. Dios se complacerá en que los muertos malvados sean atormentados con fuego y azufre en un infierno eternamente ardiente. That for the sins of a brief earthly life, the wicked are to suffer eternal torture. Que por los pecados de una breve vida terrenal los malvados deben sufrir tortura eterna. Yet this doctrine is widely taught and believed in most churches today. Sin embargo, esta doctrina se enseña y cree ampliamente en la mayoría de las iglesias hoy en día. However, fortunately, such teaching is contrary to the Bible. Ezekiel chapter 33, verse 11 says, "As I live, saith the Lord God." Sin embargo, afortunadamente tal enseñanza es contraria a la Biblia. Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice el Señor Jehová, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. Turn ye from your evil ways, for why will ye die? Volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis? The religion of the Bible, which is full of love and goodness and abounding in compassion, La religión de la Biblia que está llena de amor y bondad y abundante en compasión, is darkened by the superstition and clothed with terror because of the false satanic doctrine of the está oscurecida por la superstición y cubierta de terror debido a la falsa doctrina satánica punishment of the wicked with eternal torment. del castigo de los malvados con tormento eterno. When we consider with what false colors Satan has painted the character of God, it is easy to Cuando consideramos con qué colores falsos ha pintado Satanás el carácter de Dios, es fácil understand why our merciful Creator is feared, dreaded, and even hated by most of the world today. Es fácil entender por qué nuestro misericordioso Creador es temido e incluso odiado en la mayor parte del mundo hoy. Many to whom the doctrine of eternal torment is revolting are driven to the opposite error. Muchos a quienes la doctrina del tormento eterno es repugnante se ven llevados al error contrario. They see that the scriptures represent God as being of love and compassion. Ven que las escrituras representan a Dios como un ser de amor y compasión. And they cannot believe that he will condemn anyone to the fires of an eternally burning hell. Y no pueden creer que condenará a nadie al fuego de un infierno eternamente ardiente. But holding that the soul is naturally immortal, they see no alternative but to conclude that all mankind will be Pero sosteniendo que el alma es naturalmente inmortal, no ven otra alternativa que concluir que toda la humanidad lo será, that all mankind will be saved because of God's great love for all. que toda la humanidad será salvos por el gran amor de Dios hacia todos. Many regard the threatenings of the Bible as designed merely to frighten men into obedience. Muchos consideran que las amenazas de la Biblia están destinadas únicamente a asustar a los hombres para que obedezcan and not to be literally fulfilled by God. y no ser literalmente cumplidas por Dios. Thus, the sinner can live in selfish pleasure, disregarding the requirements of God. Así, el pecador puede vivir en placer egoísta sin importar los requisitos de Dios. And yet expect to be received into his favor. Y aún así esperar ser recibidos en su favor.
Such a doctrine, presuming upon God's mercy but ignoring His justice, Tal doctrina, presumiendo en la misericordia de Dios pero ignorando su justicia, pleases the carnal heart and emboldens the wicked in their sins. complace el corazón carnal y envalentona a los malvados en sus pecados. Those who believe in such falsehood are but echoing the words of the serpent in Eden in Genesis 3, verses 4 and 5. Quienes creen en tales falsedades no hacen más que repetir las palabras de la serpiente del Edén en Génesis 3, versos 4 y 5. Ye shall not surely die, for God doth know that in the day ye eat thereof, Ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día de él comiereis, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. He declares that the vilest of sinners, the murderer, the thief, and the adulterer, will after death Declara que los pecadores más viles, el asesino, el ladrón y el adúltero, harán después de la muerte be prepared to enter into immortal bliss and become as God. o estarán preparados para entrar a la dicha inmortal y convertirse en Dios. If it were true that the souls of all men pass directly to heaven at the hour of death, Si fuese cierto que las almas de todos los hombres pasaran directamente al cielo en la hora de la muerte, then we should all covet death rather than life. entonces todos deberíamos codiciar la muerte antes que la vida. Many have been led by this belief to put an end to their existence when overwhelmed with trouble, Muchos han sido llevados por esta creencia a poner fin a su existencia cuando se ven abrumados por los problemas, when overwhelmed with trouble, perplexity, and disappointment. abrumados por problemas, perplejidades y decepción. God has given in His Word decisive evidence that He will punish the transgressors of His law, Dios ha dado en su palabra pruebas decisivas de que castigará a los transgresores de su ley. those who flatter themselves that He is too merciful to execute justice upon the sinner, Aquellos que se adulagan pensando que Él es demasiado misericordioso para hacer justicia sobre el pecador, have only to look to the cross of Calvary, solo tienen que mirar a la cruz del Calvario. the death of the guiltless, spotless Son of God on the cross. La muerte del Hijo de Dios inocente e impecable de la cruz da testimonio de que, según Romanos 6:23, It testifies that according to Romans 6:23, for the da testimonio de que, según Romanos 6:23, porque For the wages of sin is death, and that every unforgiven violation of God's law must receive its just retribution. porque la paga del pecado es muerte, y que toda violación imperdonada de la ley de Dios debe recibir su justa retribución. Christ the sinless became sin for man. He bore the guilt of our transgressions. Cristo, sin pecado, se convirtió en pecado para el hombre. Él soportó la culpa de nuestras transgresiones And the hiding of His Father's face until His heart was broken and His life was crushed out. y el ocultamiento del rostro de su Padre hasta que su corazón se rompió y su vida fue aplastada. All this sacrifice was made that sinners might be redeemed. Todo este sacrificio se hizo para que los pecadores fueran redimidos. In no other way could man be freed from the penalty of sin. De ninguna otra manera el hombre podría liberarse de la pena del pecado. And every soul that refuses to become a partaker of the atonement provided at such a cost must bear, Y toda alma que se niega a convertirse en parte de la expiación proporcionada a tal costo debe asumir in his own person the guilt and punishment of transgression, which is the second and eternal death. Asumir en su propia persona la culpa y el castigo de la transgresión, que es la segunda y eterna muerte. Now let us consider what the Bible teaches concerning the ungodly and unrepentant. Ahora consideremos lo que enseña la Biblia sobre los impíos y los no arrepentidos, Which the Universalist places in heaven
as holy, happy angels. que el universalista sitúa en el cielo como ángeles santos y felices. Revelations chapter 21 and verse 6 says, I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. Apocalipsis 21:6 dice, al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. None but those who feel their need of the water of life and seek it at the loss of all things else Nadie más que aquellos que sientan su necesidad del agua de la vida y lo busquen perdiendo todo lo demás, will be supplied with this life-giving water. se abastecerá de esta agua vital. Revelation chapter 21 and verse 7 says, He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Here also conditions are specified. To inherit all things, we must resist and overcome sin. Aquí también se especifican las condiciones. Para heredar todas las cosas, debemos resistir y superar el pecado. The Lord declares by the prophet Isaiah in Isaiah 3 verses 10 and 11, Say ye to the righteous, El Señor declara por el profeta Isaías en Isaías 3, 10, 11 y 11, decida al justo, that it shall be well with him, for they shall eat the fruit of their doings. Woe unto the wicked, que le irá bien porque comerá del fruto de su trabajo. ¡Ay del impío! it shall be ill with him, for the reward of his hands shall be given him. Mal le irá porque según las obras de sus manos le será pagado. Ecclesiastes chapter 8 verses 12 and 13 says, Though a sinner do evil 100 times, and his days be prolonged, Eclesiastés 8, versos 2 y 13 dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y sus días se le sean prolongados, yet surely I know that it shall be well with him that fear God, which fear before him. con todo yo también sé que a los que temen a Dios les irá bien, a los que temen ante su presencia. But it shall not be well with the wicked, neither shall he prolong his days, which are as a shadow. Y el impío no tendrá bien, ni le será prolongado sus días, que son como sombra, Because he feareth not before God. por cuanto no teme ante la presencia de Dios. And in Romans chapter 2, verses 5 and 6, and also verse 9, Paul testifies that the sinner is treasuring up unto himself Y en Romanos 2, 5, 6 y 9, Pablo testifica que el pecador se está guardando para sí mismo wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, who will render to every man according to his deeds. el cual pagará a todo uno conforme a sus obras. And tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil, Y tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Ephesians 5:5 says, For this ye know that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. quien es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Hebrews 12:14 says, Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Revelations 22, verse 14 and 15 says, Blessed are they that do his commandments. Apocalipsis 22:14 y 15 dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. For without are dogs, and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and idolaters, and
mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, And whosoever loveth and maketh a lie. y cualquiera que ama y hace mentira. In Exodus chapter 34, verses 6 and 7, God has given to men a declaration of his character and of his method of dealing with sin. En Éxodo 34, 6 y 7, Dios ha dado a los hombres una declaración de su carácter y de su método para tratar el pecado. The Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. Jehová Dios misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en benignidad y verdad. These are the characteristics of God. Estas son las características de Dios. Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. Que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. And that will by no means clear the guilty. Y que de ningún modo dará por inocente al culpable. Psalms 145 verse 20 says, The Lord preserveth all them that love him, but all the wicked will he destroy. Salmo 145:20 dice, Jehová guarda a todos los que le aman, pero destruirá a todos los impíos. Psalms 37 verse 38 says, But the transgressors shall be destroyed together. Salmos 37:38 dice, mas los transgresores serán todos a una destruidos. The end of the wicked shall be cut off. La postremería de los impíos será cortada. The power and authority of God's divine government will put down rebellion, yet all the manifestations El poder y la autoridad del gobierno divino de Dios sofocará la rebelión. Sin embargo, todas las manifestaciones the manifestations of God's retributive justice will be perfectly consistent with the character of God. Las manifestaciones de la justicia retributiva de Dios será perfectamente coherente con el carácter de Dios. As a merciful, long-suffering, benevolent being, Como un ser misericordioso, paciente y benevolente. God does not force the will or judgment of any. He takes no pleasure in a slavish obedience. Dios no impone la voluntad ni el juicio de nadie. No disfruta de una obediencia servil. He desires that the creatures of his hands shall love him because he is worthy of love. Desea que las criaturas de sus manos le amen porque es digno de amar. He would have them obey him because they have an intelligent appreciation of his wisdom, Quiere que le obedezcan porque tienen una apreciación inteligente de su sabiduría, of his wisdom, justice, and benevolence, and all who have a just conception of these qualities de su sabiduría, juicio y benevolencia. Y todos los que tienen una concepción justa de estas cualidades will love him because they are drawn toward him in admiration of his attributes. le amarán porque se sienten atraídos hacia él en admiración por sus atributos. The principles of kindness, mercy, and love taught and exemplified by our Savior Los principios de bondad, misericordia y amor enseñados y ejemplificados por nuestro Salvador are a transcript of the will and character of God. son una transcripción de la voluntad y el carácter de Dios. Christ declared that he taught nothing except that which he had received from his Father. Cristo declaró que no enseñaba nada salvo lo que había recibido de su Padre. The principles of the divine government are in perfect harmony with Jesus' charge in Los principios del gobierno divino están en perfecta armonía con el mandato de Jesús with Jesus' charge in Matthew 5:44 and Luke 6:27, where he said, "Love your enemies." Mateo 5:44 y Lucas 6:27, que dice, ama a vuestros enemigos. Jesus loved his enemies, as Romans 5:8 tells us, but God commendeth his love toward us Jesús amaba a sus enemigos, como nos dice Romanos 5:8, mas Dios encarece su amor para con nosotros, in that while we were yet sinners, Christ died for us. en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 1 John 4:19 tells us, we love him
because he first loved us. Primera de Juan 4:19 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. In response to Jesus loving us so much that he was willing to die to pay the price for our sins, we should, En respuesta a que Dios nos amaba tanto que estaba dispuesto a morir para pagar el precio de nuestros pecados, deberíamos hacerlo nosotros. we should want to love God and obey his commandments. And his commandments are not grievous. Deberíamos querer amar a Dios y obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. In part 2 of this message, we will consider what the Bible says will happen if we love God and obey his commandments. En la parte 2, consideraremos lo que dice la Biblia que ocurrirá si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. And if we refuse to love God and do not obey his commandments, you will not want to miss part 2. Y si nos negamos a amar a Dios y no obedecemos sus mandamientos, no vas a querer perderte la parte 2. Thank you for listening to my message today. This message is for our salvation and for the honor and glory of God. Gracias por escuchar mi mensaje de hoy. Este mensaje es para nuestra salvación y para el honor y la gloria de Dios. Shall we bow for a word of prayer? Nos arrodillamos para tener una oración. Our dear precious Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, we thank you for this blessed Sabbath day of rest you've given to us. le agradecemos por este bendecido día de descanso de sábado que nos ha dado. We thank you for the opportunity to be in your house of worship with your fellow believers. Le agradecemos por la oportunidad de estar en su casa de adoración con personas que creemos igual. We thank you for your love, your grace, and your mercy. Le agradecemos por su amor, su gracia y su misericordia. And we thank you that you sent Jesus to pay the price for all that we have done wrong. Y le agradecemos por enviar a Jesús a pagarle precio por todo lo malo que hemos hecho. We ask that you would forgive us of all of our sins. Le pedimos que perdone todos nuestros pecados. Cleanse us of our unrighteousness. Límpienos de toda inmundicia Create within us a clean heart, y cree en nosotros un corazón limpio, one that hungers and thirsts after your righteousness, uno que tiene sed y hambre de justicia, that may we want to seek and to know and to do your will. que quiera saber y buscar su voluntad. We ask that you would give us opportunities this week to share our faith with others. Le pedimos de que nos dé oportunidades esta semana para compartir nuestra fe con otros. Lord, we see the signs that you are coming very soon are all around us. Señor, vemos las señas que usted vendrá muy pronto y se miran en todas partes. Help us to do all that we can to be ready to meet you when you come. Ayúdenos a hacer todo lo posible para estar listos para cuando usted venga. And help us to get others ready to meet you when you come. Y ayúdenos a ayudarle a otros a estar listos para cuando usted venga. We ask that all that is done and said here the rest of this day Y le rogamos de que todo lo que se haga y se diga por lo que queda del día would be only to give honor and glory to your name. sea solo para dar honra y gloria a su nombre. These things we ask and pray Estas cosas pedimos y oramos in the name of Jesus Christ our Savior. en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amen. Amén. Amen.